El día del accidente empezó como uno de esos martes que parecen una copia del anterior, sin nada especial que te haga pensar que tu vida va a cambiar para siempre. Sarah Chen, profesora de literatura de 34 años en Portland, salió temprano de casa con la cabeza llena de pendientes de la escuela y un cansancio acumulado que ya era parte de su rutina. Aunque llevaba meses sintiendo que algo en su matrimonio no encajaba, intentábase convencer de que era solo estrés laboral de Marcus. Esa mañana, tomó su café rápido, revisó un montón de ensayos que tenía que corregir y agarró las llaves del carro sin imaginar nada fuera de lo normal. Había un peso raro en su pecho, una inquietud que no conseguía identificar, pero lo ignoró. Lo único que tenía en mente era llegar a tiempo y sobrevivir a un día más de trabajo. La lluvia fina hacía que la carretera estuviera resbaladiza, así que Sarah condujo despacio, con esa atención automática que uno usa cuando no ha dormido bien. Recordaría después el sonido extraño al intentar frenar en un semáforo, como un roce metálico breve, pero en ese momento no le dio importancia suficiente como para detenerse. El impacto llegó sin aviso. El pedal se hundió, el carro perdió el control y se estrelló de frente contra un poste. Todo se volvió negro en menos de un segundo. No sintió dolor inmediato, solo una desconexión brutal, como si la hubieran arrancado de su propio cuerpo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en una habitación desconocida, sin saber cuánto tiempo había pasado ni por qué no podía mover absolutamente nada. Cuando Sarah intentó mover un dedo y no sucedió nada, sintió un pánico que no podía expresar. Su mente estaba completamente despierta, pero su cuerpo no respondía. Ni siquiera podía abrir los ojos del todo. Era como si cada movimiento estuviera sellado detrás de una barrera invisible. Escuchaba pasos, voces, máquinas, pero no podía girar la cabeza ni pedir ayuda. En ese momento no entendía que estaba experimentando el síndrome de encarcelamiento, una condición rara que deja a la persona consciente, pero atrapada dentro de un cuerpo inmóvil. Lo único que sí percibía con claridad era una sensación de soledad absoluta, como si hubiera sido abandonada dentro de sí misma sin aviso previo. Fue en medio de esa confusión que escuchó por primera vez la voz de Marcus. Él hablaba con un tono exageradamente triste, diciéndole a una enfermera que estaba devastado, que no sabía cómo seguir adelante si ella no despertaba. Sarah quiso gritar que lo estaba escuchando, que estaba allí, pero no pudo. Reconoció inmediatamente ese llanto forzado que él nunca había usado en casa. Le pareció absurdo y desconcertante. Mientras Marcus seguía con su actuación, ella sintió una mezcla de alivio y desconfianza. No entendía por qué, pero había algo en su voz que no coincidía con la situación. Algo que se sentiría mucho más claro en los días siguientes, cuando empezara a escuchar conversaciones que nunca debería haber escuchado. Durante los primeros días, Sarah no entendía del todo lo que estaba pasando a su alrededor. Escuchaba médicos explicando su estado vegetativo, familiares murmurando oraciones y pasos constantes entrando y saliendo de la habitación. Cada sonido era como una prueba de que ella estaba viva por dentro, aunque nadie más lo notara. El miedo más grande era que pensaran que no había esperanza y tomaran decisiones sin que pudiera opinar. Intentaba desesperadamente mover los párpados, los dedos, cualquier cosa que indicara que estaba consciente, pero su cuerpo no la obedecía. Esa impotencia la acompañaba día y noche, mezclándose con la angustia de no saber si algún día conseguiría volver a comunicarse. La situación se volvió aún más perturbadora cuando Marcus empezó a visitar el hospital con frecuencia inesperada. No era la clase de marido que corría a los hospitales por cualquier preocupación, así que su presencia constante llamaba la atención. Sarah escuchaba cómo exageraba su papel, de esposo devastado ante las enfermeras, hablando de lo mucho que la amaba y de cómo no soportaría perderla. Pero cuando se quedaba solo en la habitación, su silencio sonaba diferente. Parecía impaciente, inquieto, como si estuviera esperando algo. Fue en una de esas visitas que Sarah notó un cambio sutil en su respiración. Un instinto extraño, una alerta que ella no podía justificar todavía, pero que pronto se confirmaría de la peor forma posible. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal apareció cuando Sarah escuchó el nombre de Kelly en boca de Marcus dentro de la habitación del hospital. Él hablaba por teléfono, creyendo que nadie podía oírlo, diciendo que todo seguía según lo planeado y que solo necesitaba un poco más de tiempo. Sarah reconoció el nombre de inmediato. Era la asistente nueva de Marcus, la misma de quien él había empezado a hablar demasiado en los últimos meses. La mezcla de angustia y confusión en su interior era insoportable. No podía mover un músculo, pero su mente trabajaba sin descanso.
intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Sin embargo, cada palabra que salía de la boca de Marcus la empujaba a una conclusión más oscura. La certeza se volvió innegable cuando, días después, Marcus entró acompañado de Kelly. Sarah sintió una especie de estremecimiento interno, casi como si el cuerpo que no podía mover quisiera reaccionar a la presencia de esa mujer. Kelly se acercó demasiado a la cama, hablándole a Marcus en un susurro confiado, como si ya no tuvieran que ocultar nada. Las enfermeras asumieron que era solo una colega preocupada, pero Sarah escuchó el tono íntimo entre ellos y la forma descarada en que se reían de algo que ella no alcanzaba a comprender aún. La frialdad en sus voces, la falta total de respeto por el espacio de alguien supuestamente moribundo, fue la primera puñalada real. Sarah empezó a recordar cada noche en que Marcus había llegado tarde, cada ocasión en 1900, que había evitado preguntas, y la verdad comenzó a tomar forma dentro de ella como un golpe devastador. Fue durante la tercera visita conjunta de Marcus y Kelly, cuando el ambiente en la habitación cambió por completo. Ya no se molestaban en bajar la voz, ni en actuar como si estuvieran allí solo por preocupación. Kelly se sentó en la silla al lado de la cama, como si le perteneciera a ese lugar, y Marcus empezó a hablarle de forma tan relajada que parecía imposible que lo hiciera frente a la mujer, que seguía viva allí, escuchándolo todo. Sarah sintió una presión en el pecho que no tenía nada que ver con las máquinas que la mantenían con vida. Era puro terror mezclado con rabia. Escuchó fragmentos de conversaciones sobre seguros, documentos pendientes y fechas que no entendía bien, pero que sonaban peligrosamente específicas. Todo lo que había ignorado durante meses ahora cobraba sentido. Lo peor llegó cuando Marcus, creyendo que Sarah era un cuerpo sin conciencia, mencionó sin tapujos que volver aquí todos los días era un desgaste innecesario y que ojalá el proceso acabara pronto. Sarah no podía llorar, no podía temblar, no podía reaccionar, pero por dentro se rompía de una manera que nunca había imaginado posible. La familiaridad con la que ambos hablaban de su situación era tan escalofriante que parecía una pesadilla consciente. Kelly incluso bromeó sobre que ya habían elegido un lugar para vivir cuando todo esto terminara. Y Marcus soltó una risa suave, esa risa que Sarah reconocía de cuando él se sentía completamente seguro de sí mismo. Cada palabra que llegaba a sus oídos era una confirmación brutal de que algo mucho peor que un simple engaño estaba ocurriendo. En los días siguientes, Sarah empezó a notar un patrón inquietante. Marcus y Kelly venían siempre en horarios en los que había menos movimiento en el pasillo, como si estuvieran calculando cada paso. Cuando el personal del hospital salía de la habitación, ellos bajaban la voz y hablaban de cosas que ninguna persona con un mínimo de humanidad diría frente a alguien en estado crítico. Sarah escuchó a Marcus comentar que el seguro pagaría más rápido si ella no mostraba progreso. Y Kelly respondía con un tono frío que nunca habría imaginado en alguien tan joven. Cada visita era una tortura silenciosa, una prueba más de que estaba sola frente a algo mucho más grande y oscuro que una traición. La confirmación absoluta llegó una tarde en que Marcus pensó que estaban completamente solos. Dijo, sin rodeos, que había revisado los documentos del seguro y que todo estaba listo para cuando llegara el momento de desconectar las máquinas. Sarah sintió un vacío brutal por dentro. Una especie de caída interna, como si la mente hubiera intentado huir del cuerpo que ya no podía mover. Escuchar de su propia boca que estaba esperando su muerte no era algo que pudiera procesarse fácilmente. Y aunque Sarah no podía mover ni un músculo, por dentro gritaba. Era como estar enterrada viva, escuchando cómo quien debería cuidarla planeaba acabar con lo poco que le quedaba. Marcus regresó un par de días después con una actitud todavía más confiada. Esta vez cerró la puerta con el pie, como si la habitación fuera una especie de oficina privada donde podía decir lo que quisiera sin consecuencias. Kelly se acercó a la cama de Sarah y dejó sobre la mesa de al lado un estuche con joyas. Joyas que Sarah reconoció sin esfuerzo. Eran suyas. Era como si la estuvieran despojando de su vida. Mientras seguía respirando. Marcus le dijo a Kelly que por fin todo estaba tomando rumbo, y que una vez resolvieran lo del hospital, podrían mudarse sin preocuparse por nada. Fue en ese instante cuando Sarah entendió que no era un malentendido ni una conversación malinterpretada. Estaban esperando su muerte para empezar una vida juntos. Kelly, mirando las máquinas que mantenían a Sarah con vida, le preguntó a Marcus cuánto tardarían en autorizar la desconexión, y él respondió que ya había hablado con el médico y que solo faltaba un empujón final.
Sara sintió algo caliente correr por su rostro. Estaba llorando. Nadie lo notaba, pero las lágrimas seguían cayendo. Y si tú que estás viendo este video has llegado hasta aquí, de verdad dime desde dónde lo estás viendo y comparte esta historia, porque alguien más podría necesitar escuchar algo así. Marcus siguió hablando como si nada, diciendo que el funeral sería simple, que no quería gastar mucho y que vendería la casa de $1,000,000. Inmediato. Sara escuchó cada palabra como un golpe directo al alma, sin poder mover ni un dedo para defenderse. Esa misma noche, cuando el hospital estaba casi en silencio, Sara escuchó a 2 enfermeras comentando que Marcus había preguntado varias veces sobre el procedimiento para retirar el soporte vital. Ellas lo dijeron como si fuera la reacción normal de un esposo desesperado. Pero para Sara fue la confirmación de que él estaba presionando más de lo que cualquiera imaginaba. Cada palabra que llegaba del pasillo era como una pieza más del rompecabezas que ahora veía con total claridad. Marcus quería que ella muriera, y no solo eso, lo necesitaba. Quería cerrar aquel capítulo cuanto antes para poder seguir con su plan. Dentro de su cuerpo inmóvil, Sara sintió un miedo tan intenso que casi le hizo perder la noción del tiempo. La única persona que parecía ver algo diferente era Emma Rodríguez, una enfermera de turno nocturno que siempre entraba en silencio, pero con una atención especial en los detalles. Emma se detenía unos segundos más frente a la cama, como si estuviera buscando señales que los demás pasaban por alto. Una madrugada, mientras limpiaba suavemente el rostro de Sara, notó una lágrima que no debía estar allí. Al principio pensó que era humedad del ambiente, pero cuando vio otra deslizarse por la mejilla, su expresión cambió. Se acercó más, observando con una mezcla de sorpresa y duda. Fue la primera persona en preguntarse seriamente si Sara realmente estaba tan desconectada del mundo como todos asumían. Intrigada, Emma decidió hacer una prueba sencilla. Le habló a Sara en voz baja, pidiéndole que intentara parpadear si podía escucharla. No esperaba ninguna respuesta, pero vio un movimiento casi imperceptible. Se quedó quieta conteniendo la respiración, pensando que quizás había imaginado todo. Entonces lo intentó de nuevo. Si me entiendes, parpadea una vez. Y ahí, frente a sus ojos, Sara lo logró. Fue débil, casi invisible para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero suficiente para que Emma se diera cuenta de que no estaba frente a un cuerpo inerte, sino a una mente atrapada intentando desesperadamente salir. Ese descubrimiento la sacudió por completo. Emma no dijo nada al resto del personal al principio. Sabía que, sin pruebas claras, la verían como alguien interpretando señales donde no las había. Así que regresó al cuarto varias veces durante su turno, repitiendo pequeños comandos. Una vez significaba sí, 2 veces no. Sara, con un esfuerzo que le drenaba toda la energía, logró responder en varias ocasiones. Era la primera vez en semanas que alguien la trataba como una persona consciente y no como un cuerpo sostenido por máquinas. Emma sintió una mezcla de alivio y responsabilidad enorme. Si tenía razón, y todo indicaba que sí, entonces Sara llevaba días escuchando cosas que nadie debería escuchar en ese estado. Una vez que Emma estuvo completamente segura de que Sara podía comunicarse, decidió dar un paso más arriesgado. Trajo una tabla con letras y empezó a señalar fila por fila, esperando el parpadeo que indicara cuál era la correcta. El proceso era lento, agotador y frustrante, pero después de varios intentos, lograron formar palabras sueltas. Sara parpadeaba con todas sus fuerzas, como si cada movimiento fuera su única oportunidad de sobrevivir. Cuando por fin lograron construir la frase «peligro, mi esposo», Emma se quedó helada. Tuvo que apoyarse en la mesa de al lado porque sintió que las piernas le temblaban. No era paranoia, no era confusión. Sara estaba advirtiendo algo serio. Emma sabía que no podía correr a la policía solo con una frase incompleta, así que volvió a la tabla. Sara, agotada, seguía colaborando. Letra por letra, parpadeo por parpadeo. Logró transmitir un mensaje más claro. Freníos, cortados. Emma sintió un escalofrío inmediato. El accidente no había sido un accidente. Y si eso era verdad, significaba que la vida de Sara seguía en peligro. En ese momento tomó una decisión que podría costarle su trabajo. Sacó discretamente su celular y lo escondió detrás de una carpeta en la habitación. Si Marcus regresaba, ella estaría preparada para registrar cualquier cosa que confirmara lo que Sara había revelado. La oportunidad llegó más rápido de lo que Emma imaginaba.
Marcus regresó esa misma tarde, confiado, con la misma actitud arrogante de los últimos días. Se quedó de pie frente a la cama, suspirando exageradamente, como si se estuviera cansando del papel de esposo triste. Emma, desde el pasillo, fingió estar organizando materiales, pero dejó el celular grabando desde una posición estratégica. Marcus no tardó en empezar a hablar con libertad, creyendo que estaba solo. Dijo que el médico ya estaba cediendo y que esperaba que la desconexión fuera cuestión de días. Sara escuchaba todo, sintiendo que cada palabra lo hundía más y más, pero al mismo tiempo era la primera vez que una mínima esperanza aparecía. Ahora había pruebas. Cuando Kelly entró unos minutos después, el comportamiento de ambos dejó de tener cualquier rastro de cautela. Se abrazaron, comentaron que ya habían visto un apartamento que podrían comprar en cuanto todo se resolviera, y rieron como si estuvieran planificando unas vacaciones. Marcus incluso mencionó que todo sería más rápido si dejaran de insistir en que esperara más tiempo. Emma, escuchando todo desde afuera, sintió un nudo en el estómago. Cada palabra quedaba registrada en su celular. Cada frase era una confesión disfrazada de impaciencia. Sara, atrapada en su cuerpo inmóvil, quería gritar, pero la única forma de hacerlo era esperando que Emma llegara a tiempo para detenerlos antes de que llevaran su plan hasta el final. Cuando Emma terminó su turno esa noche, no pudo simplemente irse a casa como si nada. Se quedó en el estacionamiento del hospital dentro de su coche, respirando hondo, escuchando una y otra vez los audios que acababa de grabar. Cada vez que reproducía la voz de Marcus hablando con esa frialdad repugnante, más claro veía que no podía esperar hasta el día siguiente. Sabía que Sara corría un riesgo real, inmediato, y que cada minuto que pasara era una oportunidad para que él intentara adelantar su plan. Ese peso moral la obligó a actuar. Guardó los audios, tomó notas rápidas de horarios y detalles y regresó al edificio para buscar discretamente al único médico en el que confiaba lo suficiente como para compartir algo así. El Dr. Patel. El Dr. Patel, un neurólogo con años de experiencia, escuchó los audios en silencio, sin cambiar la expresión, pero Emma notó cómo su postura se tensaba poco a poco. No era un hombre impulsivo ni alguien que se dejara llevar por emociones, así que cuando levantó la mirada y dijo, «Esto es grave», Emma sintió que por fin alguien la respaldaba. Patel examinó nuevamente a Sara esa misma noche, buscando señales de conciencia que antes se le habían escapado. Bastó una serie de estímulos y pequeños comandos para confirmar que Sara estaba respondiendo. No fue un milagro, fue técnica, observación y humanidad. Y esa confirmación cambió el rumbo de todo. Patel llamó a dos superiores, argumentando que era urgente reevaluar el caso. No llegó a mencionar la sospecha del intento de homicidio, pero sí insistió en que Sara no estaba en estado vegetativo y que necesitaba protección adicional. Solicitó restringir las visitas sin explicar el motivo completo, alegando que la paciente mostraba signos de estrés durante ciertas presencias. La medida causó sorpresa entre algunos del personal, pero nadie se opuso, especialmente al escuchar la firmeza del médico. Emma aprovechó ese margen para adelantar el siguiente paso, contactar discretamente a la policía. No podía arriesgarse a que Marcus regresara al día siguiente y encontrara todo igual que antes. Había demasiado en juego. Los detectives asignados al caso llegaron al hospital antes del amanecer. Emma les entregó los audios. Explicó los comportamientos extraños de Marcus y detalló cada reacción de Sara durante las últimas horas. Ellos escucharon todo con atención, haciendo pausas para intercambiar miradas que decían más que cualquier pregunta. Cuando terminaron, no dudaron. Aquello era suficiente para abrir una investigación formal. Acordaron montar una especie de operación encubierta dentro del hospital, utilizando el estado de Sara como parte del plan. Fingirían que estaban preparando la desconexión del C-900 soporte vital, dándole a Marcus exactamente la oportunidad que necesitaba para incriminarse aún más. Era arriesgado, pero era la única forma de atraparlo antes de que intentara algo definitivo. El plan comenzó a ejecutarse esa misma tarde. El hospital llamó a Marcus informándole que el equipo médico necesitaba su autorización final para proceder con la decisión que evitaría más sufrimiento a la paciente. La reacción de Marcus, captada por la detective que lo llamó, fue inmediata. No preguntó por el estado de Sara, ni por cambios, ni por opciones de tratamiento. Solo preguntó qué debía firmar y a qué hora debía presentarse. Esa frialdad quedó registrada en la llamada. Mientras tanto, en la habitación, el Dr. Patel ajustó la posición de Sara y explicó en voz baja, aunque sabía que ella entendía,
que estarían allí todo el tiempo, que nada iba a suceder realmente. Sara no podía responder, pero por primera vez en semanas sintió algo similar a seguridad. El hospital preparó la habitación de forma estratégica. 2 detectives se escondieron en la sala contigua, con una cortina ligeramente entreabierta, desde donde podían escuchar y grabar todo sin ser vistos. Emma permaneció en el pasillo, lista para intervenir si algo se salía de control. El doctor Patel ocupó su lugar junto a la cama, sosteniendo una carpeta con documentos falsos como si realmente fueras a obtener la firma para desconectar el soporte vital. Sara podía oír el movimiento, los murmullos, los pasos, coordinados. Era extraño sentir que todo giraba alrededor de su supervivencia sin que ella pudiera mover ni un dedo. Pero sabía que aquella oportunidad era decisiva. Marcus llegó con una actuación aún más exagerada que de costumbre. Entró limpiándose los ojos, suspirando fuerte, como si estuviera viviendo un duelo profundo. Saludó al doctor con un apretón de manos tenso y se acercó a la cama, tomando la mano de Sara como si fuera un gesto de amor sincero. Ella, atrapada en su cuerpo, sintió una mezcla de náusea y rechazo indescriptible. Marcus le habló en voz baja, diciéndole que iba a liberarla, que no merecía sufrir así. Pero cada una de esas frases era una máscara repulsiva, especialmente cuando él mismo había sido quien la había llevado hasta ese estado. Los detectives observaban desde el otro lado, esperando la pieza clave que necesitaban. El doctor Patel, siguiendo el plan, abrió la carpeta y le explicó a Marcus que debían revisar algunos puntos antes de proceder. Fue entonces cuando Marcus dejó caer la fachada. Preguntó directamente cuánto tardaría en procesarse el pago del seguro, si necesitaba firmar algo más y si habría demoras innecesarias. Esa frase, demoras innecesarias, quedó grabada en el ambiente como una confesión sin disimulo. El doctor levantó la vista, sorprendido de forma perfectamente calculada, y Marcus, nervioso por su propio desliz, intentó corregirse, pero ya era tarde. Los detectives habían escuchado exactamente lo que necesitaban, y en cuestión de segundos la atmósfera cambió por completo. Justo cuando Marcus estaba por firmar los documentos falsos, uno de los detectives entró a la habitación con paso firme pero controlado. Fingiendo sorpresa, saludó al doctor Patel y luego miró directamente a Marcus, preguntándole si tenía un momento para aclarar algunas inconsistencias del accidente. Marcus se congeló, incapaz de reaccionar de inmediato. Intentó recuperar la compostura diciendo que no era un buen momento, pero el detective insistió. Lumo Simpi explicó que la aseguradora había pedido una revisión adicional porque algo en la pericia del vehículo no cuadraba. En ese instante, la expresión de Marcus cambió sutilmente. Dejó de parecer un esposo preocupado y mostró, aunque fuera por unos segundos, una tensión nerviosa que no logró ocultar. El segundo detective entró con una carpeta en la mano y, sin rodeos, comentó que habían encontrado señales de manipulación en los frenos del auto. Marcus soltó una risa nerviosa, diciendo que eso debía ser un error, que el accidente había sido producto de la lluvia. Sin embargo, cuando el detective reprodujo en voz alta uno de los audios grabados por Emma, aquel en el que Marcus mencionaba que todo sería más rápido cuando la desconectaran, la habitación se volvió un silencio absoluto. Marcus quedó completamente expuesto. Intentó negar la voz. Luego intentó culpar a Kelly. Luego dijo que estaba emocionalmente inestable. Pero cada palabra que pronunciaba lo hundía más, revelando un miedo que ya no podía esconder. En medio del caos, Marcus volvió la mirada hacia Sara, quizá buscando una última oportunidad de manipular la situación. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Los ojos de Sara, que para él siempre habían sido un par de ventanas sin vida desde el accidente, ahora lo miraban directamente. Fue un instante breve, pero suficiente para romper su fantasía de que ella no lo había escuchado. Marcus retrocedió un paso, murmurando algo incoherente. Los detectives tomaron ese momento para acercarse y leerle sus derechos. En cuestión de segundos, Marcus fue esposado dentro del mismo cuarto donde había planeado su muerte durante semanas. Sara, inmóvil, pero completamente consciente, sintió una mezcla devastadora de alivio, tristeza y una rabia contenida que no podía expresar. Kelly fue detenida el mismo día, apenas unas horas después. La policía la encontró en su apartamento, empacando documentos y ropa como si estuviera lista para desaparecer. En el interrogatorio inicial,
Intentó negar todo, alegando que solo era una asistente atrapada en una relación complicada, pero los audios la incriminaban tanto como a Marcus. Su voz, sus risas, sus comentarios sobre el nuevo comienzo que tendrían cuando Sarah muriera. A medida que las pruebas se acumulaban, su actitud cambió del descaro a la desesperación. Para los investigadores estaba claro, no solo había sido cómplice, sino que había participado activamente en la planificación del crimen. Sarah, desde el hospital, fue informada por Emma de que ambos estaban bajo custodia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida dejaba de estar en manos de sus agresores. Los días posteriores a las detenciones marcaron el inicio de una etapa completamente distinta para Sarah. Aunque seguía atrapada en su cuerpo, por primera vez ya no sentía la sombra constante del peligro sobre su cabeza. El Dr. Patel organizó un equipo especializado para comenzar una terapia intensiva orientada a recuperar pequeños movimientos voluntarios. Los ejercicios eran agotadores y frustrantes. Cada intento de mover un dedo requería una concentración que llegaba a dolerle la cabeza. Sin embargo, Emma estaba a su lado en cada sesión, celebrando incluso los avances más mínimos. Para Sarah, ese apoyo era un ancla emocional en medio del proceso más desafiante de su vida. La recuperación no fue lineal. Hubo días en que Sarah sentía que avanzaba, logrando un parpadeo más fuerte o un pequeño temblor en la mano. Y hubo días en que se hundía completamente, convencida de que nunca volvería a tener control sobre su propio cuerpo. El equipo médico se mantuvo firme, repitiendo que cada progreso, por pequeño que fuera, era un paso hacia la independencia. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco Sarah empezó a mover ligeramente la cabeza, luego la mandíbula, y finalmente los dedos de la mano derecha. Cada uno de esos logros la hacía llorar en silencio, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de vida, no de miedo. Con el tiempo, los médicos introdujeron nuevas herramientas de comunicación, incluyendo un dispositivo que captaba micromovimientos oculares y los traducía en palabras en una pantalla. Fue así como Sarah pudo, por primera vez desde el accidente, hablar directamente con su familia. Sus padres lloraron al verla responder preguntas simples, y sus colegas de la escuela enviaron mensajes de apoyo que Emma le leía con paciencia. Poco a poco, Sarah fue recuperando no solo capacidades físicas, sino también la sensación de identidad que había perdido. Entendía que todavía quedaba un camino largo, pero ya no era la mujer que yacía indefensa en una cama. Ahora era una sobreviviente, aferrándose con fuerza a cada pedazo de su vida. La noticia del juicio llegó cuando Sarah ya podía mover los labios lo suficiente como para emitir sonidos débiles, aunque todavía ininteligibles. El fiscal encargado del caso visitó el hospital para explicarle el proceso y asegurarle que no estaban presionándola para testificar. Solo querían saber si ella, en algún momento, se sentiría preparada. Sarah no necesitó pensarlo demasiado. Había pasado semanas escuchando a Marcus planear su muerte sin poder defenderse, y esa impotencia había dejado una marca profunda. Testificar no era solo un deber legal, era una forma de recuperar su voz, literal y simbólicamente. Aunque todavía no podía hablar, decidió que usaría el dispositivo de comunicación asistida para contar lo que había vivido con absoluta claridad. El día del juicio llegó antes de lo que Sarah imaginaba. Aunque todavía dependía de una silla de ruedas y de un equipo de apoyo, los médicos autorizaron su presencia porque su estado era estable. Entrar en la sala fue un momento casi irreal. El murmullo del público, los flashes silenciosos de los periodistas, el sonido seco de los pasos en el suelo. Todo era demasiado, pero al mismo tiempo necesario. Marcus ya estaba allí, sentado junto a sus abogados, evitando mirarla. Tensión era tan fuerte que Sarah sintió un temblor involuntario en la mandíbula. Algo que no le pasaba desde las primeras semanas de recuperación. Pero sabía que ese temblor no era debilidad. Era el peso del momento. Cuando llegó el turno de Sarah para testificar, la sala quedó en completo silencio. El juez pidió que encendieran el dispositivo de comunicación asistida, y una pantalla proyectó las palabras que ella iba seleccionando con micromovimientos oculares. No fue rápido ni fluido. Cada frase tardaba en construirse, letra por letra. Pero eso solo hacía que cada palabra fuera más contundente. Comenzó explicando que había estado consciente desde el primer día. Después relató, con una precisión que dejó a más de uno respirando entrecortado, cómo Marcus y Kelly hablaban de desconectarla, cómo se reían, cómo detallaban planes como si ella fuera un objeto y no una persona. Cada palabra proyectada era una herida abierta hecha testimonio. Marcus intentó no mirarla, pero cuando la
Pantalla mostró la frase «Escuché todo». No tuvo cómo escapar del impacto. Sus manos temblaron visiblemente y uno de sus abogados tuvo que tocarle el hombro para que reaccionara. El fiscal pidió que reprodujeran los audios grabados por Emma, y al escucharlos en la sala, incluso personas que no conocían a Sarah sintieron náuseas. La frialdad, la impaciencia, las risas, nada sonaba a un hombre en duelo. Sonaba a alguien que esperaba cobrar una recompensa. Los miembros del jurado intercambiaron miradas llenas de indignación, y Sarah, aunque inmóvil, sintió el respaldo silencioso de toda la sala. La defensa de Marcus intentó argumentar que él estaba bajo estrés emocional, que no sabía lo que decía, que las grabaciones estaban fuera de contexto. Pero cada palabra que pronunciaban parecía empeorar la percepción del jurado. Sarah, agotada por el esfuerzo de testificar, fue acompañada fuera de la sala por Emma, que había obtenido permiso especial para estar presente. Mientras la empujaba suavemente por el pasillo, Emma le dijo que había sido valiente, que su testimonio cambiaría el curso del caso. Sarah no podía responder con palabras, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que hablaban por ella. Por primera vez, sintió que realmente estaba recuperando su vida. Una pieza dolorosa a la vez. El veredicto llegó después de varias horas de deliberación, aunque para Sarah pareció una eternidad. Cuando el jurado regresó a la sala y la presidenta anunció que Marcus era declarado culpable de intento de homicidio, fraude y conspiración, un silencio denso llenó el lugar antes de que las emociones explotaran. Marcus bajó la cabeza, finalmente consciente de que no había salida. Sarah, sentada en su silla de ruedas, cerró los ojos por unos segundos, no por cansancio, sino para permitir que su mente procesara el peso de ese instante. No recuperaría los años compartidos, ni el trauma vivido, pero recuperaba algo igual de importante: la certeza de que su vida tenía valor, y de que nadie más decidiría por ella. Kelly recibió una sentencia menor, pero igualmente significativa: 10 años de cárcel por su participación activa en el plan que buscaba borrar a Sarah del mapa. Cuando la llevaron esposada fuera de la sala, Sarah no sintió odio, sino un cansancio profundo. El tipo de cansancio que solo siente alguien que sobrevivió a lo impensable. En los meses siguientes continuó con terapias intensivas y poco a poco recuperó movimientos más sólidos. Logró ponerse de pie con ayuda, después caminar con apoyo y finalmente dar sus primeros pasos sin asistencia. Cada avance llegaba acompañado de lágrimas, esfuerzo y una sensación de renacimiento que no tenía nada de romántico. Era sobrevivencia pura. Con el tiempo, Sarah vendió la casa donde todo había empezado a derrumbarse y se mudó a un apartamento pequeño, lleno de luz, donde por fin podía respirar sin miedo. Emma se convirtió en su mejor amiga, casi como una hermana elegida, y juntas celebraron cada logro, desde mover un dedo hasta caminar sin apoyo. Sarah volvió a dar clases, volvió a reír y volvió a sentirse dueña de su propia historia. Y si tú que estás viendo este video has llegado hasta aquí, deja tu like y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que la vida puede levantarse incluso después de lo peor. Sarah no volvió a ser la misma, pero reconstruyó su identidad con fuerza, con verdad y con una valentía que nadie podrá arrebatarle jamás.